Contacto con Iña La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Bueno, gracias por la invitación y la oportunidad. Yo voy a hablar, ¿está bueno el sol? Yo voy a hablar del efecto de intensidad de pastoreo, acerca de la productividad de soja y acerca de la sustentabilidad del sistema. ¿Y dónde? No, ahí está. Todos los datos que voy a presentar acá son datos de un experimento de largo plazo del sur de Brasil. Está localizado entre los límites de 3 municipios, que son San Miguel de las Misiones, Joya y Tupaciretá. Estos municipios están distantes como 500 kilómetros de Rivera y 500 kilómetros de Porto Alegre, por ejemplo. Es una chacra particular y, como les dice, ruta a más o menos 17 años. Es un experimento que es responsabilidad del grupo de investigación de la ecología del pastoreo, que trabajé los últimos 4 años ahí en un postdoctorado y liderado por el profesor Paulo Carvalho. Y el experimento tenía más o menos 22 hectáreas. Y ruta hace 17 años en esta forma, con pastura de invierno, con avena negra y ryegrass, desde abril hasta noviembre, más o menos, con la pastura de invierno, y durante el verano con la soja. Es importante que sepan que este sistema básicamente no tiene periodo de barbecho. Después de la salida de los animales, en los días siguientes se sacan los alambres y se quema y ya se siembra la soja. Este sistema siempre ruta así. Y el invierno siguiente se siembra, el ryegrass viene por resiembra natural y se siembra la avena en línea. Siempre así hace 17 años. ¿Y qué se estudia en estos sistemas? Son intensidades de pastoreo distintas, o sea, niveles de manejo de la pastura distintos. Por ejemplo, tenemos intensidad de pastoreos altas, como 10 centímetros de mantenimiento de la pastura, intensidades moderadas, como a 20 centímetros. Yo considero como moderada también a 30 centímetros. O sea, hay pastoreo todo el año, todo el periodo de invierno, y la lotación es variable conforme se mantengan las alturas de la pastura. Y la intensidad muy baja, los pastos están mantenidos a 40 centímetros durante todo el periodo de la fase pastura. Y siempre las comparaciones hechas con el sistema sin pastoreo, o sea, lo que ustedes llaman de puente verde. Siempre van a ser la cobertura sin pastoreo. No hay sin cobertura, hay sin pastoreo. Acá en esta gráfica tenemos las producciones promedias de los tratamientos, las producciones de forraje promedio de los tratamientos en los 10 centímetros, la intensidad de utilización muy alta y los respectivos rastrojos para el cultivo de soja. Podemos mirar, por ejemplo, que la intensidad muy baja de utilización, o sea, 40 centímetros de altura de la pastura, la cantidad de forraje es más grande producida en comparación con la sin pastoreo, por ejemplo, porque acá hay mucha pérdida por senescencia y acá los animales cosechan la parte que sería perdida por senescencia.
Y acá los respectivos rastrojos que se quedarán para la fase soja. O sea, la cantidad de rastrojo en este sistema es muy baja. Para este sistema, para que haya un aporte adecuado de biomasa, es necesario por lo menos 2 toneladas de producción de materia seca de la pastura para que logre un aporte de carbono adecuado en el sistema. Y este sistema de intensidad alta no aporta la cantidad suficiente. Eso es otra pesquisa. Es importante que sepan que este experimento ya hubieron en torno de 40 tesis de posgrado, 40 trabajos de posgrado ahí. Hay muchos artículos publicados, muchos papers. Entonces, estos datos que presento son de 14 años de experimento. Acá tenemos la ganancia media, promedio diario de los animales en los tratamientos con intensidad alta de pastoreo. Tenemos en torno de 800 gramos de peso por día, en comparación con los otros entre 1 kilo por día, 1 kilo y 200. Acá, en comparación, en contraste con las ganancias por área, tenemos los tratamientos con las más altas tasas de lotaciones con una ganancia mayor. Pero es importante que sepan que este tratamiento, ese experimento es para la terminación de animales. Los animales entran con 300 kilos más o menos y salen para el abatedero. Estos animales que están en este sistema, en sistema intensivo, no logran tener la terminación, el acabamiento de carcasa para ir al matadero. Y los otros sí tienen, eso fue otra tesis de posgrado. El rendimiento de la soja en comparación entre los tratamientos, en todos los años, acá tenemos un promedio de 9 años, nunca hubo diferencias significativas entre la producción de soja en respuesta a los tratamientos. Y sí hay una diferencia muy importante entre los años, que es básicamente función años, 2 años. Lo más interesante, Ramiro, del cultivo, de la producción de soja con el cultivo de cobertura, solamente sin pastoreo, y la producción con sistema integrado. La barrita verde, la producción de verde clarito es la producción de soja y el verde oscuro sería la producción de ganado convertida a bolsa de soja. Entonces miran que en los años secos de sequía, la producción de carne, la producción del ganado es lo que salva el bolsillo del productor. O sea, nos da un promedio de ganancia que se equivale a un año bueno. En promedio, la labora pura nos da en torno de 49 bolsas y los sistemas integrados 81 bolsas de soja. Bueno, pero se sabe que hoy no es posible más hablar solamente de rentabilidad. Es importante hablar de sustentabilidad de los sistemas y yo voy a hablar de apenas 3 aspectos de sustentabilidad. Hay muchos otros, pero elegí 3. El primero es la diversidad, la biodiversidad. El segundo es el control de malezas. Y el tercero es la parte del suelo, lo que cambia más o menos en el suelo. Acá tenemos una gráfica que demuestra el índice de Shannon, que es una variable que muestra la biodiversidad, cómo cambia la biodiversidad. Valores más altos significan que hay más especies y más cantidad de estas especies en un tratamiento. La riqueza de especies, de microorganismos en el suelo. Y acá se observa una relación bien importante con valores mucho más grandes de este índice que refleja en la biodiversidad del suelo.
en los valores de promedio de pastura manejadas a 20 o 30 centímetros. Esto es muy importante para la sustentabilidad del sistema, como vamos a ver enseguida. Un otro estudio muy interesante que fue hecho es con respecto a los coleópteros. Todos saben que este bichito es muy importante para la incorporación de materia orgánica en el suelo y la construcción de canales que van a hacer los bioporos. Y en función de los tratamientos se encontró que la población de estos bichitos incrementa conforme la altura de manejo de la pastura. O sea, en pastoreos más fracos tenemos más producción, más población de estos coleópteros. Acá, en relación al desarrollo de malezas, observamos que el pastoreo intensivo deja el suelo descubierto. Ya fue hablado mucho hoy sobre esto. El disturbio de los suelos descubiertos da espacio para que crezcan las malezas. Y con el pastoreo moderado, más rastrojo, suelo cubierto, menos maleza. Acá tenemos la escala de invasión, lo pastoreo intensivo con más invasión de malezas y conforme baja la altura, aumenta la altura, disminuye la infestación por malezas. Acá lo mismo, apenas con número de especies por metro cuadrado. Esto es la principal invasora del tratamiento de pastoreo intensivo, o sea, cuando la pastura es mantenida solamente 10 centímetros, que es la coniza. Y una relación importante entre la altura de la pastura y la población de coniza. O sea, cuanto más alta es mantenida la pastura, menos carnicera vamos a tener en el sistema. Y menos gasto, obviamente, con herbicidas para el control de la maleza. O sea, los pastos bien manejados van a necesitar mucho menos manejo de químicos. Y la compactación, esta era la principal cuestión por qué empezó este experimento. Porque los productores tenían mucho miedo de poner gado en las áreas de cultivo y haber compactación del suelo. Este gráfico muestra la resistencia a la penetración del suelo en función de los tratamientos. Las áreas rojas, acá es la área experimental, acá están todos los tratamientos. Las áreas rojas son las que están compactadas, las amarillas están bien y la verde no nada compactadas. La coincidencia o no, claro que no es coincidencia, las áreas rojas son las de pastoreo intensivo, o sea, las 10 centímetros. Esto es medido hasta 5 centímetros de altura del suelo. Esto medido después de la fase de pastura. Cuando los animales están por salir, eso fue medido. Pero después en la cosecha de la soja, fue medido una vez más y ya no hay más compactación. O sea, este mito de que hay compactación en áreas de integración no ocurre. Por lo menos para este suelo, es un suelo bastante argiloso y tiene en torno de 50% de argila. Y bueno, la soja cambia todo, el sistema radicular de la soja homogeneiza todo y tira el efecto de compactación superficial que solamente ocurrió en el pastoreo intensivo. Todas esas cosas que hablé van a reflejar en lo carbono del suelo. Todos nosotros sabemos que la importancia del carbono en el suelo, en la sustentabilidad de un sistema, ¿no? Acá, la evolución del carbono a lo largo de los años, del stock de carbono. El año 2001 fue el año que empezó el experimento, no había diferencia entre los tratamientos. Y conforme avanzó los años, hubo una diferencia importante, de forma que en el pastoreo intensivo hay una pérdida importante de carbono en comparación con los otros sistemas de manejo. Acá tenemos, no hay diferencia ninguna entre la cobertura sin pastoreo y el pastoreo moderado.
Como conclusiones principales de esta charla, el pastoreo mejora varios atributos del sistema de sustentabilidad. El ganado trae más seguridad para el productor, o sea, reduce el riesgo en años de sequía como estamos como este año, y la seguridad al productor. Y la mejor combinación es que incluye pasturas en intensidades moderadas de utilización, en comparación con intensidad más alta, que trae problemas como desarrollo de malezas. Y bien, todos estos datos y las informaciones de los papers están todos disponibles para bajar en estos sitios, pero si alguien quiere, yo puedo enviar el PDF o el link para que bajen. Está todo ahí, los 15 años de resultado de este experimento. Y bueno, me quedo a disposición para cuestiones. Dos preguntas, Fernando. Hola, muchas gracias. Quería pedirte si nos podés explicar, contar un poco cómo son los suelos de esa región del Plan Alto, porque son bien distintos a los nuestros. De los suelos de ustedes. Sí. Son suelos bien argilosos, ¿no? Como ya dice, 50% de argila, pero con mucha materia orgánica, en torno del 50% también me parece materia orgánica. Hay estudios importantes en este experimento del efecto del calcáreo que es aplicado en superficie, la desida del calcáreo. Bueno, está todo disponible, los efectos de reciclaje de potasio, de fósforo, todo está disponible para tu consulta. No sé si quería saber algo bien específico de los suelos. Sí, son suelos. Hay lluvia, la retención de agua es totalmente es dependiente, pero hay un buen aporte de agua durante el periodo de invierno. No hay limitación en la época de siembra de la soja, por ejemplo. Nunca hubo. De pastoreo y eso, yo ¿por qué hablo? No, que uno le cuesta imaginarse, está muy interesante el experimento, pero está a 1000 kilómetros de acá, en un clima distinto, lluvia distinta, suelo distinto, y los efectos de todo eso puede ser muy distinto. O sea, está interesante para analizarlo, pero, Claro. pero acá puedo tener un suelo vertisol con otro clima, otra lluvia, y entonces... Bueno, este es el sistema que ruta más o menos y bien adaptado ahí. Acá ciertamente hay otros sistemas, otras especies, otras épocas de siembra distintas de allá, pero esto funciona bien, anda bien allá. Eso para mostrarle que el efecto del ganado, cuando bien manejado, solamente trae propiedades emergentes buenas para los sistemas. Esa es la idea. Si va a cambiar acá, ustedes tienen que desarrollar un experimento. Sí, tiene que hacer.